GLOW es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Bienvenidos una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Nos agrada mucho el que usted pueda compartir con nosotros. En su pantalla aparece un número de teléfono, anótelo, escríbanos, hágase partícipe de este diálogo, haga sus aportes o sus observaciones. También le invitamos que a través del mismo número usted pueda solicitar el ser parte de algunos de estos conversatorios que se dan a través de Zoom para todos los pastores, encargados de obras o líderes de cualquier institución que desee conocer, participar entre nosotros. Todos los lunes a través de esta plataforma nosotros le invitamos, ¿ya? Si nos hace llegar su inclinación, le mandamos el link. Hoy están con nosotros una vez más nuestros invitados. Nos alegra mucho que nos acompañen en esta tarea y está con nosotros el pastor Celso Arias. Un placer saludarlos, queridos amigos, hermanos en Cristo. Nuevamente acá compartiendo con el pastor Marcos y con el pastor Hugo, deseándole las más ricas bendiciones a ustedes en sus hogares. Dios les bendiga grandemente. También nos acompaña en esta oportunidad nuestro obispo Hugo Helves. Bienvenido. ¿Cómo están, hermanos pastores? Que el Señor les bendiga mucho. Es un privilegio estar acá nuevamente para poder escudriñar la palabra del Señor, para poder estudiar, hacer algunas reflexiones, y este día, por supuesto, va a estar, si Dios lo permite, muy interesante. Así que el Señor les bendiga. Un saludo cariñoso. Bien, como es de nuestro entender, no queremos hablar o hacer una predicación. En realidad lo que estamos haciendo es tomando temas, desglosándolos para que podamos encontrar más respuestas en nuestro entendimiento y nos ayude también esto a nuestra tarea local. Así que siéntase en libertad también de consultar, preguntar. Si a usted le nace inquietud, este es un buen momento para hacerlo, ¿ya? Le voy a invitar a que leamos un texto para acercarnos a nuestro tema. Libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice así, ¿ya? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero hablarles, y tal vez que hablemos, sobre esta designación que el Señor hace sobre algunas personas para poder invitarnos a ayudar a esta asamblea de llamados del Señor a ser perfeccionados. Por lo tanto, esta es una invitación a servir. Pastor Celso. Quiero partir haciendo una pequeña aclaración con respecto al liderazgo, porque hay diferentes tipos de liderazgo. Ustedes ya se habrán dado cuenta, la vida nos ha enseñado que hay diferentes tipos de liderazgo, en el sentido que hay liderazgos políticos, hay liderazgos eclesiásticos, y hay otro tipo de liderazgo. En la armada, en el ejército, hay líderes. Pero hay una de las cosas que diferencia el liderazgo cristiano con otro tipo de líderes, es que los líderes cristianos son llamados a formar. Y en el concepto de formar es enseñar vida. Bien, tenemos entonces que aprender en esta característica que tiene que ver con la obediencia al Señor. Jesús dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta tarea de servir y dar la vida en rescate por otros es a lo que hemos sido invitados de parte del Señor. El término escletos es una invitación divina.
¿ya? Así que nosotros entendemos entonces que este llamado, invitación divina, ya es a servir como Él lo ha hecho, dando de nosotros para la vida de otros. Pastor Hugo. Amén, creo que es una de las características esenciales del liderazgo que se necesitan el día de hoy, obviamente siempre. Mire lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 4:1 dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El liderazgo es servicio. Eso podría comenzar diciendo Pastor Marco, Bien. que ser un líder es ser un servidor. Les hago una pregunta. Si el liderazgo es una posición o es una función. Es una función. Ok. Es una función. Aunque no deja de ser una posición en la medida eclesiástica, por ejemplo, una posición, pero la base del liderazgo es una función. Ok, entonces vamos a apuntar al servicio. Y entonces yo les diría, entonces un líder, aunque la palabra líder no aparece, guía sí aparece en la Biblia más firmemente, pero digamos que esta persona que es llamada de Dios, nos tendríamos que preguntar, ¿es una persona que tiene influencia? Y es alguien que tiene seguidores. Sí. No, pero existen personas que están en el liderazgo y no tienen seguidores. Y hay gente que en vez de tener una postura positiva, tienen una postura negativa. Entonces, ¿cómo llamaríamos a esos líderes? El líder siempre debe tener la característica de influir sobre otros. O sea, la persona que cumple una función de liderazgo, aparte de ser el servidor, es alguien que influye sobre aquellos que están, digámoslo así, a su cuidado. Me llama la atención el libro de los Hechos, el capítulo 6, cuando dice que cuando llegó el momento de servir las mesas, necesitaban personas que tuvieran ciertas características para servir las mesas, líderes que ejercieran un servicio, varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y dice de buen testimonio. O sea, eran influyentes ante la iglesia actual, que recordemos que la iglesia hasta el capítulo 2 de Hechos había crecido exponencialmente, más de 3.000 personas se habían añadido. Y ellos, imagínense, cuando el apóstol Pedro le dice a los discípulos, le dice, escogeos vosotros, o sea, la iglesia escoja las personas que van a servir las mesas, los que los van a liderar, en otras palabras. Influencia. Entonces hablamos de que la elección es muy importante de Sí, estas por personas. supuesto. Ahora, pienso, tal vez por eso el consejo de Pablo a Timoteo, que no impongáis las manos con ligereza, ¿verdad? Para empoderar a alguna persona que a lo mejor es neófito, nuevo todavía en la tarea, sino que tiene que ser un ministerio probado. Bueno, dice que no sea un neófito para que no se envanezca, porque y tampoco que sea un soberbio o un altanero para que no se enseñoree sobre los miembros, sobre la grey. Entonces, para eso, para elegir un líder en la iglesia, debe haber una conciencia espiritual, o sea, deben haber frutos en aquellas personas que se vean, o sea, líderes visibles, que se vean en servicio, que se vean en el actuar, en el vivir, y que la gente tenga respeto sobre aquellos, no de que porque yo soy el pastor, nombro fulano de tal, no, sino que sea una persona que realmente sirva a la obra, sea una persona dispuesta a servir a los demás y que los demás vean en él un liderazgo de servicio. Bien, entendemos entonces que el liderazgo no es hacia nosotros, sino es una tarea para servir al otro. Quiero decirles algo sobre la posición, ¿no? Cuando estuvo el tiempo de la rebelión de Coré, que algunos ya saben esto en Números 11, cuando aparece esta rebelión, bueno, Coré junto a 250 personas más se rebelan contra Moisés y dice, ya no queremos más a Moisés, no queremos estar más con él, porque el pueblo es santo, es apartado, Dios está con nosotros, ¿ya? Y yo pienso que en esta rebelión la respuesta que da Moisés es muy clara. Les dice, ¿acaso os parece poca cosa que Dios os tome de en medio del pueblo y os ponga primero para estar con Él y luego para ministrar al pueblo de Dios?
¿O acaso también queréis el sacerdocio? Yo quiero decirle, esto habla de que esta elección fue de Dios. Y cuando uno mira la naturaleza, encuentra de que quienes tenían el sacerdocio eran de la descendencia de Aarón. Sin embargo, Coré venía de Leví, no venía de Aarón. Y entonces cuando Dios lo toma y le pide hacer una función dentro de la congregación, ya no es una decisión del hombre, fue una decisión de Dios. Entonces, debo de entender que el llamamiento al servicio en la casa de Dios es por un llamado de Dios, ¿ya? Y por el otro lado es una posición de honor, de respeto, de honra. es una de honra. Pero entonces tengo que analizar si esta persona es correcta o no en su funcionamiento. De eso vamos a conversar en un momento más, ¿ya? Así que queremos animarle a continuar con nosotros en este diálogo. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Bienvenidos una vez más aquí, Estudios Ministeriales. Junto a nuestros pastores amigos, ya nuestro pastor Celso, Dios le bendiga, hermanos. nuestro pastor Hugo. Bendiciones. Digamos. Seguimos hablando sobre nuestro tema. Estamos hablando un poco sobre el liderazgo de la iglesia. Y nos dimos cuenta de que Moisés contestó de que él mismo Dios había tomado a Coré y a los suyos para ministrar en la casa de Dios. Sin duda, tenemos que mirar que esta elección fue divina, no fue humana. Dios no se equivocó. Los que se equivocaron fueron Coré y todos sus seguidores que se rebelaron. En realidad esa fue una decisión personal, no fue la decisión de Dios. El pensamiento de Dios es como dijo Moisés: Dios os ha elegido para que estén con Él y para que ministren al pueblo. Este es un sentido formal del liderazgo que necesitamos. Ahora quiero mencionarles un poquitito una figura que aparece en un libro de John Maxwell. ¿Ya? Él dice de que el ambiente en el liderazgo es importante y dice que estamos condicionados. Hay ciertas barreras humanas que condicionan el desarrollar en la capacidad más alta nuestra disposición de servicio. Entonces él habla de que hay gente que ha tomado a veces un tiburón y lo mete en una pecera y entonces todo el mundo se alegra de ver un tiburón chiquitito
y el tiburón se adapta al medio ambiente y por lo tanto no crece, se queda de 15 centímetros todo el tiempo que vive ahí. Pero si ese tiburón lo sacan de ese ambiente y lo llevan al mar, como ahí está libre y no está sujeto ni limitado, entonces el tiburón crece hasta 4,5 metros, ¿ya? Entonces dice, el ambiente sí importa. Entonces, a lo mejor nuestro liderazgo no crece porque estamos en una meseta o en una maceta o estamos en una pecera y no nos salimos de ese ambiente porque nos es cómodo. Pero lo que Dios quiere hacer es transformar nuestra mente para llevarnos a vivir experiencias nuevas y lo que quiere es desarrollar un liderazgo exponencial para afectar muchas personas en el mundo. Pastor Celso. Recordando lo que tú acabas de decir, me hizo reflexionar el liderazgo de Moisés. Quiero hacer un pequeño hincapié en ello, entre el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Coré. O sea, hay dos cosas diferentes, un liderazgo llamado por Dios y un liderazgo que se hace a sí mismo por influencia y por apoyo de algunas personas que están pensando igual que Coré. Pero los resultados son totalmente diferentes. Entonces, ese pasaje me enseña a mí de que dentro del pueblo de Dios hay dos tipos de liderazgo. Un liderazgo al que Dios llama y un liderazgo que es puesto por hombres y que ya no lleva el espíritu del servicio, sino el espíritu de servirse. Ok, no olvidarnos de que fuimos llamados a servir a otras personas, por lo tanto el liderazgo no es de nosotros. Nuestro liderazgo se ve en el servicio a otro, por eso lo que decía nuestro pastor Hugo en el texto que leyó, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Los que nos tienen por servidores son los otros, los que reciben nuestro servicio. Por lo tanto, este es el testimonio que damos a los demás de lo que estamos haciendo. Así que los demás dan testimonio de nosotros. Volvemos a Proverbios que dice que no te alabe tu propia lengua, sino la de los extraños. Pastor Hugo. Me hace pensar mucho, Pastor, en lo que habló sobre el tiburón y la pecera. Cómo la influencia importante, incluso la Biblia habla de eso, de que uno se junte con sabios, uno se junte con gente para ser más sabio. Pero, ¿qué pasa si me junto o ejerzo un liderazgo frente a gente pesimista o la gente orgullosa o gente que tiene puesta su mirada en los títulos, en los cargos, en las posiciones? Entonces, eso me va a influenciar, quieras o no, por el ejemplo, el ambiente predominante que se da. Entonces, pero si nosotros, aquellos que hemos sido llamados a servir y a liderar, preparamos la gente, la formamos, hacemos intencionalmente un trabajo en las personas de enseñarle el corazón de Cristo, claramente el ambiente va a cambiar. Se pueden romper los esquemas con un liderazgo de servicio y un liderazgo obviamente ungido por el Espíritu Santo, que es como lo más importante. Bueno, hace eso yo quiero hablarle de John Maxwell. ¿Ya? Es que John Maxwell tiene un librito que dice los cambios que todo líder debe de abrazar, ¿ya? Y en uno de esos cambios él habla particularmente de que nosotros somos en alguna medida los responsables de buscar estos líderes potenciales. ¿Por qué líderes potenciales? Porque necesariamente no tenemos nunca un líder formado. O sea, ojalá llegaran gente formada, pero aunque llegara formado, no está formado a nuestra idea ni a nuestro programa. Así que igual hay que educarlo. Entonces pienso que estos líderes potenciales, ¿dónde van a estar? Y claramente están en nuestras congregaciones. Entonces, en el texto que leímos de Efesios, capítulo 4, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son esos santos? Todas las personas que Dios ha llamado del mundo. Por lo tanto, está hablando de que todo aquel que es llamado, Dios tiene un plan para ellos. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué dice eso? Que toda persona que Dios llama, Dios la quiere trasladar de ser un simple oyente a ser un colaborador, después a ser una persona con responsabilidad local y convertirse en un líder local y luego en un reproductor de líderes. Sí. Entonces, hay un trayecto que recorrer en la comunidad.
Entonces, si solo se quedan escuchando y no participan, no estamos cumpliendo la finalidad del liderazgo al cual Dios nos está llamando. Pastor Celso. El discípulo se transforma en maestro. Me suena mucho a eso, porque un buen líder lo que tiene que hacer es lo más pronto posible empezar a preocuparse por alguien que pueda hacer lo que él está haciendo, o sea, para que haya la expansión o la extensión del reino. Y un buen líder se va a preocupar de encontrar y de formar a alguien que lo sustituya con el tiempo. Tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de los profetas y tenemos el caso de Jesús. Jesús busca 12 personas que cuando Él no esté, lo sustituyan en el liderazgo cristiano. Entonces entendemos que el liderazgo es intencional. Sí. Entonces estoy entendiendo que debo de entender que es un llamado de Dios, pero es para servir a la gente. Pero que no debo de quedarme solo con el conocer de eso. Lo que tengo que hacer ahora es perfeccionarme en el área de servicio que Dios me ha llamado. Claro. Porque la Biblia dice que Dios puso a cada persona en el cuerpo como Él quiso. Entonces, hay músicos que vibran y mueren y viven en esa línea. Hay consejeros, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, ya hay plantadores de iglesia, hay administradores, etc. Es decir, Dios va a ir colocando distintas inclinaciones en nuestro llamamiento y por lo tanto nuestro liderazgo tiene que estar en el área que corresponde. ¿Qué pasaría, Hugo, si tomamos a un líder y lo ponemos en un área distinta a la que es llamado? Le pasaría el efecto del macetero. Creo que ese efecto no tendría el crecimiento que debiese tener como líder o por las características. Porque si usted coloca a un evangelista a pastorear una iglesia, difícilmente él pueda pastorear la iglesia porque él es evangelista. Ahora, si pone a un pastor haciendo otras funciones que no corresponden, no competen a su llamado, o a un hermano que no compete a su llamado, no se logran desarrollar los dones, no se logra desarrollar a lo mejor el mismo liderazgo que Dios tiene para la persona dentro del cuerpo de Cristo. Quisiera traer a la memoria un libro de un autor llamado Dave Dalloway. Dave Dalloway, él habla sobre el poder en nuestras decisiones. Y entonces él dice que nosotros no podemos evitar los problemas, son naturales esto en el mundo, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlos. Y entonces él dice que normalmente hay dos formas, una siendo positivo, otra siendo negativo. Y entonces dice que en nuestras decisiones positivas nosotros podemos servir con gozo, ¿ya? Y vemos lo bueno que está ocurriendo y nuestro pensamiento es positivo hacia las cosas. Pero el negativo ve lo que falta, no lo que tenemos. Ve las capacidades porque compite, ¿ya? Entonces atrae amargura a su corazón y el negativo siempre tiene quejas, el negativo siempre tiene excusas y entonces siempre critica a los demás, pero cuando le corresponde a él nunca lo hace. Entonces tenemos un problema entre ser positivo y negativo. Pero de acuerdo a las estadísticas que plantea nuestro hermano Maxwell, él dice claramente que las iglesias de mayor desarrollo son las que logran generar un ambiente en el liderazgo positivo, ¿ya? Sí. ¿Qué opinas, Celso? Estoy de acuerdo con él, porque si tú siendo líder generas un ambiente negativo, no vas a tener crecimiento. O sea, eso es como no ir si yo soy pastor, no ir a una iglesia a enfrentar la iglesia, sino ir a educar la iglesia. Y generalmente cuando existen esas confrontaciones, no ocurre nada bueno. Entonces, el líder positivo es el líder que se adecúa a la congregación. Porque generalmente la gente piensa que la congregación tiene que como líder tiene que adecuarse a uno, sino que uno tiene que adecuarse a la congregación. Entonces depende mucho de eso como para ganar cuanto que se llama el cariño y el afecto de la gente para poder llegar a las personas. Ahora, hay una cosa que es muy natural, que
quizás no la consideramos dentro de la iglesia, es el asunto de la reproducción. Las plantas se reproducen haciendo una planta igual a ella. Si hay una planta marina, se reproduce en el mar. Y en el mar va a crecer. Si hay una planta terrestre, en la tierra se va a reproducir. Si hay un clavel del aire, en el aire se va a reproducir. Entonces, es importante, son importantes los contextos donde el líder pueda estar. Si ese contexto es favorable al líder, entonces ese contexto va a ser un contexto productivo. Si el contexto donde tú colocas a un líder o donde está trabajando un líder es desfavorable, en realidad no van a haber resultados. Entonces es importante lo que tú decías en delante, la ubicación. Ubicar las piezas donde corresponden. Entonces eso también es conocimiento y es sabiduría de las personas que están formando un líder. Vamos a ir un corte y volvemos. En el siguiente bloque vamos a conversar un poco sobre esta identidad que necesitamos en el liderazgo. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo. Baja Dios de las nubes y llévale a la fábrica donde trabaja, y quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde le encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis, porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Ayer hablé con él y le noté un tanto triste. Hoy me dijo que estaba solo, 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 porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él, porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. De las nubes y llévale a la fábrica donde trabaja, y quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde le encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, y porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados,
es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Continuamos con este tema particular que tenemos sobre el liderazgo de la iglesia. Pastor Hugo. Me estaba recordando un libro que se llama Liderazgo Vertical. En el capítulo 2 de ese libro, el expositor expone, Craig Johnson, él expone que el liderazgo siempre debe mantener estas conductas. Un corazón de niño, dice él, para ser sensible a todo lo que Dios quiera hacer dentro del contexto cristiano, de la iglesia y en su liderazgo, pero un carácter de guerrero. O sea, creo que claramente un líder tiene que tener esas características. Debe ser un hombre o una mujer, en este caso un hombre o mujer, sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer dentro de una congregación, dentro de su propio llamado. Ese corazón que tenía David, por ejemplo. David tenía un corazón sensible a la presencia de Dios, sensible a la voz de Dios. Un corazón Ahora, dado a Dios. un corazón que agradaba al Señor. Y yo creo que los líderes tenemos que tener eso, tenemos que tener, me refiero al líder cristiano, en el contexto que estemos, tenemos que tener ese corazón que agrade al Señor. Pero también tenemos que tener un carácter, permitir que el Señor modele nuestro carácter para ser un hombre valiente, un hombre guerrero. No es el desafío que le da el Señor a Josué, por ejemplo. A Josué le dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. Aparece Juan y hablando del reino de los cielos, sufre violencia, el Señor hablando de ustedes mayores cosas que yo haréis, o sea, siempre desafiando al liderazgo a ser mejores de lo que Él mismo presentó como líder nuestro Señor Jesús. Entonces, corazón de niño, carácter de guerrero. Me hace acordar de un amigo, Dr. Drachenberg. Él mencionaba que tenía en su casa un ficus, que es un árbol, en una maceta. Y muy bonito, dice que da una preciosa sombra, pero pequeño, no tendría más de 1,20 m, porque estaba dentro de la maceta. ¿Ya? Y luego dice que fue a comer con algunos hermanos a un campo, ahí un asado, como es costumbre en Argentina. Y cuando estaban sentados se fija que había un árbol grande, precioso, que cubría y tenía más de 6 metros de altura, 5,5 o 6 metros de altura, y sus ramas eran tan grandes y las raíces se notaban en el piso hacia afuera, ¿no? Entonces preguntó, y el dueño le dice, no, eso es un ficus. Y él dice, oye, es lo mismo que tengo yo en mi casa, ¿ya? Pero aquí tiene 5 metros y tiene el tamaño es imponente, ¿ya? Y en mi casa yo tengo uno de 1,20 m que me parecía tan lindo, pero ahora me parece tan chiquitito, ¿ya? Y entonces comienza a preguntar y dice, ¿no será que nosotros mismos hemos metido tantas estructuras en nuestro sistema que no hemos permitido que este árbol crezca porque la maceta en la que lo hemos metido impide a que tenga la libertad que tiene el otro en el campo? Y este nunca va a crecer más de ese 1,20 m que tiene de altura. En cambio, el otro en plena potencialidad crece esplendorosamente. Desarrolla. Y entonces, claro, pregunta, ¿no será que nosotros también como líderes hemos puesto tanta traba a las relaciones que ahora tenemos puros ministerios pequeños y razones que no crecen en su potencialidad? Entonces viene a mi mente o recuerdo un texto escrito por un señor llamado Samuel Chant. Él dijo, ¿qué es lo que impide que tú crezcas al máximo del potencial que Dios ha pensado para ti? ¿Ya? Y dice, ¿qué es lo que te impide crecer? Para que uno piense sobre sí mismo, ¿ya? Y entonces dice, ¿no será que tus propias limitaciones, como la educación, o los medios de trabajo, o la libertad, o el entendimiento para el hacer, te limitan en tu desarrollo y te conformas como eres, pero Dios puede hacer contigo 10 veces más de lo que tú eres? Entonces, Amén. ¿por qué quedarte como estás?
Entonces sí nos desafía nuevamente Sí, y por Samuel Chand vuelve a decirnos, tú puedes ser el hombre que Dios quiere usar hoy en su Aleluya. máximo potencial. Amén. ¿Qué dices tú? Gloria a Dios. Yo estoy completamente de acuerdo con Samuel Chan y estoy completamente con Drachenberg. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos reflejamos en esa maceta. Eso vemos entonces un ejemplo gráfico. ¿Eh? Tenemos un hermano que está en una iglesia chica, ¿ya? Le vamos a decir JR Junior, ¿ah? Para no ponerle nombre, ¿ya? Entonces Junior fue enviado a una iglesia chica, ¿no? Y era una iglesia que tenía 15 miembros, ¿ya? Y tenía un total de 20 personas asistiendo y 15 miembros. Pero esos miembros eran fundadores, entonces nadie los podía tocar, ellos decidían Intocables. prácticamente qué hacer. Entonces él llega a la iglesia muy contento, él acaba de egresar del seminario y Junior entonces comienza a decir, uy, aquí hay tanto que hacer. Él ve que hay que pintar la iglesia, él ve que se pueden mejorar los bancos, él ve que puede mejorar el audio, él ve que los patios de la entrada pueden arreglarse para la entrada de vehículos. O sea, él se proyecta en forma inmediata. Entonces, lo primero que hace es querer limpiar la pared y la gente se para, no lo haga. Eso lo hizo el fundador. Y ahí lo limitaron. Vio un cuadro que estaba mal puesto ahí, lo quiso sacar y la gente, no lo haga, eso no, eso lo regaló fulano de tal. Ya. Después iba a cortar el pasto y dice, no, esas plantas las trajo la hermana Rosa no sé cuántos años atrás. Entonces, lo limitaban por todos lados, ya estaba molesto ese hombre. ¿Ah? Entonces Junior llama por teléfono y dice, mire, quiero renunciar, dice, no quiero estar en este lugar, porque aquí nadie me permite hacer nada. ¿Ya? Yo quiero avanzar y todo es de fulano de tal tiempo, y es una molestia. Entonces diga, ¿y qué hago? Entonces el pastor que lo atiende le dice, mira, Junior, primero observa que Moisés tampoco sabía qué hacer y lo quería hacer todo solo, ¿ya? Hasta que llegó su suegro. Y Yetro le dio una orientación distinta, le dijo, mira, si tú sigues haciendo lo mismo solo todo, ya tú te vas a matar rápidamente. Pero si tú eliges personas que te colaboren contigo, entonces búscale la vuelta y pídele a Dios sabiduría cómo actuar. Entonces empezó a revisar y dijo, bueno, el problema son los viejitos, ¿qué hago con ellos? ¿Ya? Y entonces digo, bueno, voy a acercarme a ellos, los voy a visitar. ¿Ya? Y entonces empezó a trabajar con esta gente, se empezó a acercar. Y se dio cuenta que en las casas de ellos, oye, habían familias. Había un viejito que venía solo y tenía a los hijos, las nueras, los nietos, las nietas, ya los familiares alrededor. Era una parcela que tenía por lo menos 60 personas y a la iglesia iba uno solo. Entonces empezó a pensar, ¿qué hago? Y Dios le mostró, leyendo el Nuevo Testamento, de que la iglesia en su inicio, al no poder ir al templo porque el templo fue vetado para los cristianos, ellos continuaron la tarea haciendo la reunión en las casas. Y entonces dijo, uy, ¿qué hago ahora? Entonces se le ocurrió, voy a empezar a hacer cultos familiares, ¿ya? Y para que ellos no se sientan mal, los voy a poner a cada uno de ellos como líderes de sus casas, ¿ya? Y entonces comenzó haciendo reuniones y él predicaba, pero quienes lideraban y hacían todo el ejercicio eran cada uno en su hogar, cada uno se volvió líder en su propia casa, ¿ya? Al mes, la iglesia de 15 personas pasó a 60 personas, ¿ya? Entonces ya había un avivamiento interno y luego pasó a más de 140 personas, como en 6 meses. Entonces la gente se sintió involucrada, la iglesia creció numéricamente y las personas que ejercitaron el liderazgo dentro de sus hogares empezaron a tener una mejor comunicación con el pastor. Quiere decir que se mejoró la comunicación y por el otro lado se reorganizó la iglesia en su estructura y por primera vez ya la gente empezó a pensar en el deseo de, en esta iglesia necesitamos hacer cambio porque el crecimiento que tenemos ya no cabe en el espacio que estamos. Así que, ¿qué tal si pintamos esto para darle otra mirada? Y todo lo que él había pensado al inicio, la iglesia en común, empezaron a avanzar. Entonces, ¿qué se desarrolló en Junior? Una mentalidad lideral adaptada al planteamiento del Señor. Dios lo llamó para servir a otros. Amén. Una de las cosas importantes, eso, Pastor Marco, Pastor Celso,
hermanos, que liderazgo es servicio, liderazgo es visión. El líder tiene que ser visionario, el líder tiene que proyectarse intencionalmente para seguir la obra del Señor. O sea, Cristo vino pensando en cómo continuar la obra. Él esos 3 años y poco más que él estuvo, hizo una obra tremenda, trajo un avivamiento a Israel, pero él se proyectó, comenzó a elegir personas para proyectarse, y después de eso, la continuidad de los apóstoles, cómo ellos también se proyectaron en otros. Ahora, quisiera añadir algo, que el liderazgo también es ejemplo. O sea, ejemplo en conducta, en palabra, le dice Pablo a Timoteo, sea un ejemplo de conducta, palabra, espíritu, fe, amor, pureza, ejemplo. ¿Por qué? Porque el líder está siendo visualizado por las personas que lo rodean. Entonces, si es como Junior, va a poder conectar con las personas, siendo un ejemplo para ellos, en toda la conducta que tiene que tener en su liderazgo como tal. Así que el líder es servidor, el líder debe ser visionario, el líder debe proyectarse en otros. Bien, debemos de entender entonces de que este es un lugar de honor, que Dios es el que llama, que la tarea es servir a otros y que tenemos que buscar la guía del Señor, la obra del Espíritu Santo que nos dé inteligencia y sabiduría para tratar con las personas, y lo otro, obedecer al Señor. Si queremos que crezca, no queremos que crezca en una maceta, porque la maceta no le va a dar la posibilidad de llegar al esplendor de su tarea, sino que crezca con libertad. Entonces me gustaría preguntar, ¿qué cosas debo de quitar en mi formación que está impidiendo crecer? ¿Qué dice Celso? Bueno, hay que hacerse un autoexamen y empezar a mirarse hacia adentro y ver qué es lo negativo, lo que impide que uno pueda desarrollarse como un líder positivo. Y en este caso, empezar a depurar, a cortar, a sacar todas aquellas cosas que hacen que no hay un acercamiento entre mi liderazgo y la comunidad. En realidad, si el liderazgo realmente se lo ha dado el Señor también te dará la herramienta y te enseñará, como el caso que acaba de mencionar el pastor. Entonces, si es un liderazgo cristiano, un liderazgo del Espíritu, Dios va a dar la herramienta y nos va a enseñar cómo hacerlo. Siempre que nosotros busquemos en oración, nos miremos hacia adentro y descubramos aquellas cosas que no nos permiten crecer. Entonces es muy importante de examinar nuestro contexto, de ver lo que está alrededor, de cómo actúa nuestro alrededor y saber qué es lo que necesita. Me gustó mucho la parábola, si se puede llamarse así, la de la maceta también, y la de este joven ministro, porque nos deja como enseñanza que las cosas que parecen negativas se transforman en positivas cuando nosotros nos hemos dado cuenta que un poco del problema somos nosotros, ¿ah? Y tenemos que empezar a buscar soluciones prácticas en oración y en compañía del Señor. Quisiera hacerte un acercamiento con un enfoque distinto. Normalmente nosotros hemos crecido en una iglesia de posición. Es decir, tenemos a un pastor que elige a algunas personas que trabajan con él para atender a la iglesia. Así que tenemos un cuerpo de liderazgo que trabaja junto al pastor y el fin es la congregación, y la congregación es receptiva, son los que escuchan, pero no participan, ¿ya? Participan escasamente. Entonces decimos, si en la iglesia son 100 personas y 10 trabajan, la verdadera iglesia son 10. Entonces tendríamos que, ¿cómo cambiamos el contraste? Entonces, yo quiero hablarles de este proceso de cambios, ¿ya? Tenemos que cambiar nuestro enfoque. Mire lo que hizo Jesús. Jesús tenía muchas personas siguiéndolo. Había más de 5.000 personas, dice en el libro de Marcos ahí, cuando él llama a los 12 para que estén con él. Entonces,
La primera cosa es hacer una selección dentro de los posibles candidatos que no están formados, porque recuerda que con Jesús estuvieron siendo formados durante 3 años y medio. Así que primero los llamó. Así que nosotros tenemos que llamar personas que tienen características de liderazgo, pero no están formados en nuestra visión y en nuestra tarea. Y los llamamos para tener con él. ¿Qué es lo que va a cambiar en mí? Mi manera de pensar. Ya no voy a atender a toda la iglesia. Yo voy a dedicarme a estas 12 personas o a estas 5 personas o al grupo que tú vas a elegir como tal, para formarlos como líderes. Y a través de ellos vamos a atender la congregación. Entonces, yo voy a formar este primer grupo timón o grupo eje, ¿ya? Y voy a trabajar con ellos. ¿Qué cosa? El programa local de la iglesia, la visión de la iglesia, y la voy a tratar hasta que ellos la integren en sus corazones, o sea, que hagan propia la visión de la iglesia. Si el liderazgo no ha llegado a eso, no avance. Espere a que cada uno de ellos acepte formalmente que lo que estamos diciendo es exactamente lo que la iglesia necesita hoy y estamos de acuerdo a pagar el precio. Pero luego, cuando yo distribuyo la tarea de la iglesia a través de ellos, les voy a invitar a que cada uno de ellos formen equipos de trabajo. Entonces, de esa forma, ellos involucran a otras personas en sus propias áreas. Entonces, formamos un grupo de jóvenes con un líder y un equipo de trabajo. Formamos a las damas con una líder y un equipo de trabajo. Formamos a la página web y tenemos a un líder y un equipo de trabajo para el lugar. El equipo de trabajo acompaña al líder formal. Entonces, empezamos a formar líderes. Nos preocupamos de estas personas y estos de formar a los otros. Siempre pensando, como decía nuestro pastor Celso, que el otro puede ser nuestro sustituto. Ya. Entonces también puede ser la persona que Dios va a usar para extender el reino hacia otro lugar. Entonces estoy pensando en formar líderes, así como decía nuestro hermano en la lectura de Timoteo, cuando Pablo le dice, esto encárgale a hombres idóneos, ¿ya? Y también capaces de poder enseñar a otros. Pablo había encontrado como un buscador de líderes a Timoteo en Listra, ¿ya? Y conoció a su familia. Y luego cuando creció, él mismo lo impulsó a que tomara el liderazgo en Éfeso. Y llegó a ser el pastor de Éfeso. Pero ahora Pablo le dice, ahora tú también busca a estas otras personas que son idóneas, es decir, adecuadas. Y a estas personas que son capaces de enseñar, a estos encarga. Es decir, traspasa la tarea con ellos también. Entonces, es un líder buscando líderes para formar otros líderes. Entonces ya no es el pastor principal, es la persona que lidera a este equipo de líderes y los líderes atienden la iglesia y los equipos se multiplican buscando a otros. Entonces, los buscadores del liderazgo son todos los hermanos involucrados en la tarea y no solo el pastor. Si el pastor queda con toda la tarea, va a terminar agotado, enfermo y con ataque cardíaco. Así es. Así que le invito a mirar distinto. Hugo. Claramente esa visión se ve cuando Moisés se a cargo de todo, pastor. Sí. Moisés estaba a cargo de todo, imagínense, las cosas más mínimas como las más difíciles, y su suegro tiene que aconsejarlo. Y esa visión se ve ahí en Éxodo 18, 21, dice, además escoge tú entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Porque una falencia vio su suegro, que si Moisés seguía haciendo la tarea de esa manera, y a veces líderes se sobrecargan justamente por eso, porque lo están haciendo todos solos. Entonces, siendo que tenemos a la mano la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor, en la cual podemos escoger, y Dios también tiene un plan con ellos para desarrollarlos como líderes. Me gustó mucho lo que dice el pastor Celso cuando dice que tenemos que formar los líderes pensando que ellos nos pueden incluso reemplazar, porque eso debiera ser nuestra actitud. O sea, yo estoy formando a alguien y que él sea mejor que yo. O sea, la idea es que la iglesia vaya en aumento, en crecimiento. Y si mi liderazgo ha tenido unas ciertas características favorables de parte del Señor, y yo puedo formar a alguien que tenga mejores características parecidas a Cristo, claramente es lo que Dios está buscando. Bien. Así es. ¿Qué dirías tú, Celso? ¿Cómo? Porque hay muchos errores en el liderazgo, ¿verdad? Equivocaciones, pecados.
qué sé yo, pero uno en este afán de querer perfeccionarse, también va pasando por etapas porque Dios lo permite para poder corregirnos. Entonces, ¿qué le diríamos hoy a una persona que está frustrado, que piensa que su liderazgo ya no sirve para nada, ya no tiene influencia? ¿Cómo lo podemos animar? Quiero partir respondiéndote eso con algo que aprendí en el seminario y es acerca del liderazgo. Y nos mostraron una fotografía, un cuadro, donde iba un líder tirando una carreta. Ya el líder tiraba una carreta y los hermanos arriba de la carreta. Después nos mostraron un líder que iba detrás de la carreta, empujando la carreta y los hermanos arriba de la carreta. Y después nos mostraron otro líder que no solamente iba empujando la carreta, sino que iba con todos los hermanos empujando la carreta. Entonces, lo que entendí yo en ese tiempo, que uno era chico todavía en las cosas del Señor, era que como líderes nosotros teníamos que integrarnos en el empuje del Evangelio, y que la gente debía de vernos haciendo lo que ellos estaban haciendo. Porque liderar, de repente uno ve al líder como alguien solo. El líder de Moisés, el liderazgo de Moisés cuando estaba solo sin Jetro, era un liderazgo solo. Él estaba tirando, solo tiraba la carreta, mientras los demás todos iban arriba de la carreta. Y cuando Moisés empieza a involucrar a los demás, a los príncipes de Israel, entonces el trabajo se le alivia completamente. Cuando ocurre eso es cuando uno deja de ser egoísta, porque hay líderes que creen que lo pueden hacer todo. Y en realidad no es así. Esos líderes terminan infartados, terminan enfermos, y muchos han muerto con las botas puestas, dicen. Pero en realidad no hay para qué morir antes. Uno tiene que compartir su ministerio con los demás, o compartir su ministerio con la gracia que le ha dado el Señor. O sea, compartir el liderazgo significa entregarle a las personas ciertas herramientas para que ellos puedan también ejercitar el ministerio del servicio. El ministerio del servicio en el sentido de que cada uno en su lugar. El que canta, cantando. El que enseña, enseñando. El que predica, predicando. Y el que hace otro tipo de cosas, haciendo su otro tipo de cosas. Entonces, un liderazgo compartido, no un liderazgo solo y absoluto. Muy bien. Hemos compartido con usted un tema que ha sido interesante. Sin duda usted puede tener muchas observaciones y ayudarnos en este avance. Le invitamos a continuar con nosotros la siguiente semana. Agradecemos la presencia de nuestros pastores. Ya quedan invitados para continuar estas conversaciones. Dios les bendiga grandemente. Ya nos volvemos a ver. Gracias. Bendiciones. Te digo, Dios les bendiga.